¿De qué hablamos cuando hablamos de prevención de sustancias psicoactivas? ¿El consumo de drogas un problema cultural? Quédate con nosotros y sacate todas las dudas. Juan Manuel Álvarez Basabe te lo explica. Bueno chicos, buenas tardes. Ante todo, mi nombre es Juan Manuel Álvarez, yo trabajo en adicciones, soy psicólogo social, profesor de educación física y ahora ya terminando con la licenciatura en educación. Hace ya 9 años que comencé a dar charlas en las escuelas con el objetivo y con el fin de prevenir. ¿Prevenir qué? Que los chicos caigan en consumo problemático y que terminen después en una situación en la cual es muy difícil salir. Entonces, la idea ¿cuál es? Desmitificar un poquito algunas cuestiones. Aprovechen este espacio para hacer todas las preguntas que ustedes necesiten. No tengan vergüenza, estamos acá, ustedes se conocen, estamos en el aula, en un lugar conocido, en un terreno conocido, un espacio conocido de ustedes, y aprovechen esta horita para sacarse todas las dudas que ustedes tengan. Yo estoy acá no para dar una charla hoy, yo hoy estoy acá para escucharlos a ustedes y para que ustedes hagan las preguntas y saldar todas las dudas que ustedes tengan. ¿Está claro? Bien, esta es la idea. Agradezco al cuerpo directivo, a la profesora Natalia Capurelli, bien, que tomó la iniciativa de llamarme para poder hablar sobre este tema y abordar esta problemática, que es una problemática que está inmersa no solamente en la ciudad de Rojas, sino en cada uno de los pueblos a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Sobra cocaína, porro se ve fumando a los pibes en todos lados, bien, y la realidad es que en la mayoría de los casos, bien, se termina internado, terminan en el centro de rehabilitación, terminan chocando contra un árbol o contra un auto, matándose en moto por consumo de alcohol, en auto, bien, hay un montón de cuestiones. Aprovechen en este espacio para preguntar, y me quiero ir de acá con la satisfacción del deber cumplido, ¿qué deber cumplido? De haber podido saldar todas las dudas que ustedes tengan. ¿Está? La timidez acá no vale. Bien, pregunten. No hace falta que den nombre, si hablan de un familiar, bien, pero sí que aprovechen para postular todas estas cuestiones. ¿Quién tiene alguna pregunta para hacer? Así arrancamos con una pregunta, la que sea. ¿Estamos? Ninguna pregunta, ahora voy, ninguna pregunta es tonta, está cuando uno no lo sabe. Así que pregunten, porque si uno no lo sabe no es tonta. Esta vocación y esto que me lleva hoy, ya desde hace 9, 10 años, a estar hablando con los pibes, es porque yo en un momento de mi vida, cuando estaba literalmente en el infierno, en el encierro, después de muchos años, miraba el techo y decía, ¿cómo nunca me hablaron de esto? Yo me preguntaba, digo, ¿cómo nunca me hablaron de esto? De esta situación, ¿a dónde se llega? Y yo ya en ese momento, pensando que no iba a salir nunca más, entregado totalmente, y después se ve que Dios estaba ahí escuchando cuál era mi deseo y mi necesidad, y cuando pude salir, lo primero que hice fue ir a las escuelas, hablar con los directores para que me abran las puertas de las aulas y hablar de esto que no se habla, pero la realidad es que un altísimo porcentaje de la población y de la sociedad hoy está en consumo problemático, sea con alcohol, sea con marihuana, sea con cigarrillos, sea con cocaína. Bien, está muy inserta dentro de la sociedad y atraviesa todos los estratos culturales, sociales, económicos. Bien, lo atraviesa, es transversal a todas las esferas, a todos los terrenos, porque está metida en todos los lugares. La cocaína no hace acepción de persona, ni de cultura, y repito, ni de estrato económico, ni cultural, ni intelectual. Bien, está en todos lados. Así que esa es la respuesta. ¿Cómo es tu nombre? Seba, esa es la respuesta. Después no entro en detalle, porque es mucho lo que tendría para contar a nivel personal, pero básicamente la génesis, el origen de esta labor mía de dar charlas nació ahí.
en una situación en la que yo me preguntaba cómo nadie me habló de esto. Así que aprovechen que ahora estoy acá para poder hablarles. Así que yo le voy a pasar, o digan una pregunta, la que quieran, y yo de acá la repito con el micrófono. Vamos a esperar que se sienten las compañeritas. Bueno, ¿están? Bueno, chicos, levanten la mano nomás y hagan qué dudas tienen respecto del tema de las drogas, de qué droga, si del alcohol, de la marihuana, de la cocaína. ¿Quién pregunta? El cigarrillo. El cigarrillo, primero que es una droga que tiene más de 2000 químicos y genera tolerancia. ¿Qué significa que genera tolerancia? Que se necesita con el tiempo de una mayor dosis para lograr el mismo efecto que en un principio te hacía. Es decir, la persona arranca fumando una pitadita, después continúa fumándose un cigarro, 2, 3, 4, y puede terminar fumándose un atado de 10, un atado de 20, 2 atados de 20. Es decir, el cigarrillo genera dependencia. Bien, es una droga que genera dependencia. ¿Qué es lo que te puede producir? Problemas cardíacos, problemas pulmonares, es altamente cancerígeno, ¿bien? Entre otros. Aumento de la presión. Otra pregunta. Vamos, pregunten sin miedo. ¿Hay algún familiar, nunca den nombre, simplemente tengo un familiar o un amigo, están viviendo alguna situación particular ese familiar con una determinada droga? Pregunten, chicos, a ver, hagan de cuenta que estamos en una plaza sentados, ¿está? Tomando cada uno su matecito y charlando, ¿Estamos? Olvídense que estamos en una escuela, ¿está? O sea, relájense y charlemos relajados, como si estuviésemos en mi casa o en la casa de ustedes, sentados charlando, ¿Bien? Sí, ¿cómo es tu nombre? Sí, ¿cómo es tu nombre? Nico, tenés un amigo que se droga. ¿Qué edad tiene? ¿Cuánto? 22 años, un amigo se droga. Bien, ¿con qué se droga? Fuma porro. Bien, sí. ¿Y qué te dice? ¿Qué les comenta él del consumo? ¿Qué les dice? Y a mí también. ¿Les comenta algo en especial, algo o no? No. Bueno. Bien. ¿Y tienen alguna pregunta respecto de esto? El chico consume. ¿Y me querés hacer alguna pregunta? ¿Cómo se podría salir? Mirá, depende en la fase que esté. Hay 3 fases, que es uso, abuso y dependencia. Uso es cuando se le da un uso recreativo a la droga, abuso es cuando ya interviene la parte psicológica, y dependencia es cuando al factor psicológico se le agrega el factor físico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de factor físico? No hablamos de que se hace adicto el pie, el cuádriceps o los dorsales o el bíceps. Lo que se hace adicto es el sistema neuronal. ¿Bien? Es el sistema neuronal. ¿Qué es? Que le pide una mayor dosis con el tiempo, como decía, que eso es tolerancia para volver a lograr el mismo efecto. Bien, esto tiene que ver con una cuestión de liberación de dopamina, serotonina, noradrenalina, de neurotransmisores, que hay un receptor dentro de la neurona, que es el simpático mimético, que es el que se hace adicto. Y con el tiempo, la persona ya arranca fumándose una sequita en una ronda de amigos en la plaza, ¿no? Cuando le pasan el porro, y después, si le gustó el mambo, es muy probable que vuelva a consumir. Ese es el tema. Todo lo que prueban se hacen adictos, no se hacen adictos. Lo que sí les puedo asegurar es que todos los adictos dependientes comenzaron dándole un uso recreativo y un uso social a esa droga.
Bien, porque alguno puede decir, no, pero yo me fumo un porro, no pasa nada. Y no pasa nada, depende. Puede que no le pase nada, como puede que termine internado en un centro de rehabilitación, como han terminado un montón de amigos míos y gente que no es amiga mía, pero conocida, que se internaron específicamente por consumo de marihuana. Bien, porque con el tiempo ellos arrancaron en la plaza diciendo, sí, pasame, pegaron una seca de porro, les gustó el mambo y después con el tiempo ya pegaron 2 secas, pegaron 3 secas, se terminaron fumando un porro, 2 porros, 3 porros. Bien, y con el tiempo, en algunos casos, en algunas situaciones, se terminan fumando 5 o 6 porros por día, desde que se levantan hasta que se van a dormir. ¿Me explico? ¿Para qué? Para levantar, para activar, ¿bien? La realidad es que esto genera pánico, ¿bien? Problemas de pánico, problemas de ansiedad, problema de esquizofrenia, que es la esquizofrenia, esquizodivisión, frenia de la realidad, una división de la realidad, ¿bien? Y sobre todo cuando se consume marihuana antes de los 21 años, porque hasta los 21 años se desarrolla cognitivamente el cerebro, ¿bien? Y cuando el pibe consume antes de esa edad, a los 17, 18 años, hay estudios que han demostrado que hay una baja en el 8% del coeficiente intelectual, del rendimiento y del coeficiente intelectual. Y son hechos estudios que están demostrados. Bien, porque se termina de desarrollar el cerebro a los 21 años. Por eso, por ahí se toma el consumo de marihuana como algo inocente. No es algo inocente ni nada, ni es light. Bien, ¿por qué? No solamente porque el pibe fuma porro y se cuelga en el grupo. Bien, capaz que era un pibe que hablaba y se desenvolvía socialmente dentro de sus tejidos sociales, de sus matrices sociales normales, tanto de amigos, familiares, escolares, y de repente el pibe deja de hablar. ¿Por qué? Porque está recolgado, porque se pegó 2 o 3 CK, fumado 3 CK, está recolgado. Le puede bajar la autoestima, bien. Tiene un montón de trastornos comórbicos, se llama, que es cuando la adicción va de la mano con un problema emocional, psicológico o psiquiátrico. Vos dijiste el porro levanta. ¿No es que es una droga inmunosupresora del sistema nervioso central? O sea que en vez de, puede ser que te deprima en vez de levantarte. Exactamente, claro. Repito la pregunta para que se escucha. Pregunta si en vez de activar, de levantar, que la droga es depresora, entonces es como si te levanta, no. Sí, lo que pasa que cuando se consume una determinada droga, todas las adicciones, sea a una sustancia psicoactiva o a un hábito, una conducta o un proceso, bien, todas tienen las mismas bases neurobiológicas. En un principio, activa, ¿por qué? Porque cuando se consume una droga o cuando el adicto al juego está frente a la palanca a punto de traccionar de tragamoneda, libera chorros de dopamina, libera chorros de serotonina y de distintos neurotransmisores. En ese momento, libera, activa. Ahora, ¿cuál es el problema? Que después el sistema neuronal tarda entre 48 horas y 72 horas en volver a funcionar normalmente. Es decir, la persona consumió alcohol, fumó porro, tomó merca, cocaína. Bien, la persona está activa, está eufórica. Claro, es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Por qué? Porque en ese momento la persona está liberando neurotransmisores, abre la canilla neuronal y libera neurotransmisores a mano, se siente mejor. El tema es que después el sistema neuronal tarda entre 48 y 72 horas en volver a equilibrarse y en volver a funcionar con normalidad. Es decir, en volver a liberar neurotransmisores de una neurona a la otra normalmente. Bien, como se le abre la canilla al sistema neuronal a través de un consumo de una determinada sustancia psicoactiva, liberas tanto esa noche o esa tarde que al otro día la persona está depresiva. ¿Por qué? Porque liberaste más de lo que tendría que haber liberado. Es decir, el sistema neuronal en este momento en todos nosotros está liberando neurotransmisores. El tema es que si le metemos una droga va a liberar mucho más. Es decir, la persona en el momento se va a sentir un poquito mejor. El tema es que el precio
es alto, porque después tenés que volver a activar al otro día y al otro o al otro. No en todos los casos, es así, estoy hablando de la fase de dependencia. Bien, bien. ¿Por qué la persona está deprimida y tiene un bajón bárbaro cuando se toma una bolsa de cocaína, 2 bolsas de cocaína, o se fuma 300 porros la noche anterior, o se toma 50 litros de alcohol, y al otro día se siente angustiado? ¿Por qué? Justamente por esta explicación. En el momento activó el tema que al otro día el sistema neuronal se produce un desequilibrio importante, entonces al otro día la explicación es fisiológica, tiene que ver con esta explicación neuronal. No tiene que ver ni con lo psicológico ni con la sustancia en sí, sino lo que hace esa sustancia dentro del sistema neuronal. Entonces al otro día tengo un bajón bárbaro, tengo una angustia bárbara. Y claro, si abriste la canilla de neurotransmisores, liberaste, ahora tenés que estar 2 o 3 días con esa sensación de angustia. Por eso se dice que las drogas son depresoras, ¿bien? Por una cuestión de que el sistema tarda este tiempo en volver a funcionar normalmente y en volver, a través del proceso sináptico, a volver a liberar estos neurotransmisores de la manera normal, equilibrada, natural, que tiene que liberar. ¿Me explico? Que en esos 2 o 3 días la persona vuelva a consumir para sentirse otra vez como se sintió. Bien. Si es probable que la persona que consuma a los 2 o 3 días vuelva a consumir. Hay casos que sí y hay casos que no. Bien, hay casos que la persona vuelve a consumir y hay casos en que la persona no vuelve a consumir. Ahora, generalmente el ser humano tiene tendencia a volver a lugares, a espacios, a vínculos, a sensaciones donde sintió gratificación y donde se sintió bien. Y tiene tendencia a no ir en los lugares donde no se sintió bien o a volver a consumir alguna sustancia que no le hizo bien y que no se sintió bien, digamos. Si la persona consume y le gustó el mambo, ya está adentro. Ya están adentro, muchachos. Entonces, si no fumé, pero te gustó el mambo, estás adentro. Después ves. Pero es muy probable que vuelvan a consumir porque les gustó. Bien, se sintió. ¿Pueden volver a consumir, Nati? Sí. A lo mejor no a los 2 o 3 días. A lo mejor la persona, ustedes toman cocaína algún día y dicen, che, me gustó, me sentí bien. Y pasaron 6 meses. Y a los 6 meses están en una casa, en una reunión, pinta y vuelven a tomar. Vuelven a consumir. Y ustedes dicen, che, pero no es adictiva. A mí me dijeron que era re adictiva la cocaína. Pero yo probé una vez y después pasaron 6 meses y no consumí. O sea que la manejo porque 6 meses y no consumí, o sea que no es tan adictiva. Y toman, vuelven a consumir. ¿Bien? Ya consumieron 2 veces, ya no es una, ya 2. Y pasaron 3 meses, o pasó 1 año después de la segunda vez, o 3 meses. Dicen, che, no, pasó tanto tiempo. Ya tomé 2 veces, pasaron 6 meses, pasó 1 año, ya está. O sea que la manejo, porque la verdad que me dijeron que era re adictiva, ya tomé 2 veces y volvieron a pasar 6 veces. Y vuelven a tomar, ya tomaron 3 veces. Era 1, 3. Y después se va achicando el tiempo de consumo, el margen, se va achicando los periodos. Ya no pasaron 6 meses, ya pasaron 5. Y ya pasaron 3 meses. Y después ya 1 vez por mes. Y después ya los sábados. Y después ya los viernes y los sábados. Y después ya los miércoles, viernes y sábado. Y cuando quieren acordar, quieren salir de esa situación de consumo y se dan cuenta que no pueden. Bien, y una vez un alumno, un pibe me preguntó, pero no es un infierno la droga, porque yo la verdad que tengo amigos que se drogan y la pasan bien, se ríen. Y el infierno, chicos, ¿saben cuándo empieza? El infierno empieza cuando ustedes quieren dejar la droga y se dan cuenta que no pueden. Ahí empieza el infierno. Dicen, mira, yo consumía, pensé que la manejaba, ahora digo, bueno, voy a dejar de fumar porro, voy a dejar de tomar alcohol, voy a dejar de tomar cocaína, voy a dejar de fumar cigarro, supongamos, ¿no? La persona que a lo mejor que fuma mucho, ya le está haciendo mal, que le cuesta respirar y demás, ¿no? Y ahí
sobre todo la cocaína, el alcohol, eso porque es más depresor todavía, son drogas más depresoras aún. Cuando quieren dejar y se dan cuenta que no pueden, ahí es cuando comienza el infierno. Bien, entonces, ¿qué pasa? Por ahí ustedes agarran un chico de su edad. ¿Cuántos años tienen? 13, 14, 16 años. ¿Está? Es muy probable que a la edad de ustedes, se vayan a una plaza, a una casa, a una fiesta, bien, y hablen con pibes de su edad, ¿no? Pero seguro que el pibe de la edad de ustedes le va a decir, che, no pasa nada, te fumás un porro, está todo bien, no pasa nada. Yo fumo los fines de semana, che, no pasa nada si toman un tirito, ¿tá? Una rayita de cocaína. Pero ¿por qué les dice que no pasa nada? Porque tienen 14, 15, 16 años. ¿Me explico? Están en la etapa de uso recién. Ese pibe vos lo agarrás a los 15 años después y es muy probable que si no dejó de consumir, esté en problemas. Esté en problemas, sí, claro. Bien, y esté tratando de pedir ayuda para salir de esa situación. Por supuesto que al principio le van a decir que no pasa nada si te fumó un porro. Y obviamente que les van a decir a ustedes, no es adictivo. Pero claro, se lo está diciendo un pibe de la edad de ustedes, de 14, 15, 16 años. Bien, vamos a hablar con ese chico cuando tenga 32, 35 años. Bien, ahí es muy probable que ya esté en una situación en la que la está pasando muy mal por el consumo de esa droga que a los 15 decía no pasa nada, bien, y que pida ayuda. Bien, esto es importante dejárselo en claro porque ustedes se relacionan con chicos de su edad, ¿tá? Entonces ese chico vio la primera parte de la película, bien, pero la película esa termina con que ese avión al que se subió se estrella contra la montaña. Entonces él les va a contar de que la está pasando, del despegue del avión, que la está pasando bárbaro. Bien, pero ese viaje termina, por lo general, no digo en todos los casos, pero generalmente termina en un hospital, en un neuropsiquiátrico, en un centro de internación o en la muerte de un paro cardíaco, de un accidente. Bien. Preguntas. Lo peor que te puede pasar con este tema, ¿qué es? Lo peor que te puede pasar con qué tema? Con la droga. Claro, generalmente las situaciones de consumo problemático, cuando nosotros hablamos de una fase de dependencia, son muchos los problemas. Lo podemos subdividir en tres, en problema personal, en un problema familiar o en un problema social. Bien, como consecuencia produce problemas a nivel personal. Entro un poquitito en detalle. Cuando hablo de problemas personal, hablo de ansiedad, depresión, puede ser violencia. Cuando hablo de que te puede traer un problema familiar, hablo de un problema conyugal, un problema con tu pareja, problema con tus hijos, aislamiento. La persona, si es muy adicta, se gasta toda la plata en droga o en otra actividad que puede ser lúdica, bien, y se queda sin dinero para poder seguir manteniendo a la familia desde lo económico. Ni hablar que la persona generalmente que está en consumo va a buscar estar sola, va a haber mayor ausencia, va a haber menos presencia en la matriz familiar de parte del adicto. Bien, como dije anteriormente, produce desequilibrio y al producir desequilibrio es muy probable que en el ámbito familiar emerja alguna situación de violencia producto de este desequilibrio neuronal, ¿no? Del adicto, ¿no? Porque esto obviamente tiene principio psicoactivo y afecta sobre todo al sistema nervioso central, por consecuencia y por decantación en la conducta. Bien, puede perder el trabajo, la persona, generalmente la persona adicta termina perdiendo el trabajo. ¿Por qué? Por una cuestión de deficiencia
de la misma. Bien, o porque no va, o porque llega tarde siempre, o porque cuando tiene que cumplir con su trabajo lo cumple de manera engorrosa y no es eficiente en lo que hace, producto del consumo. Entonces, estos son los problemas. Y desde lo social, la gran problemática social tiene que ver con el consumo, con la cantidad de puntos de ventas que hay, con la cantidad de soldaditos, se llama, ¿no?, que son los que reparten las bolsas de cocaína, y eso es una problemática social. Bien, ¿cómo se contrarresta lo social? Con centros culturales, con centros deportivos, con centros recreativos, y por eso es importante que esté el Estado presente ahí para poder suplir todas estas necesidades y darle estas alternativas a los jóvenes para que no estén en la calle dando vuelta, sino que desde lo social se les puedan ofrecer estos espacios donde puedan canalizar desde lo artístico, lo cultural y lo deportivo todas sus necesidades. Te preguntó el caso, ¿cuál sería lo más grave? Aparte de la muerte, todo eso. Bien. Lo más grave es que te mueras de una sobredosis. Exactamente, sí, la sobre... Lo neuronal, en cuanto a las neuronas, tengo entendido que se destruyen las neuronas. que tiene... Que no después no se regeneran. ¿En qué sentido? Sí. He visto futbolistas que existen un ejemplo que vos fíjate que se murieron las neuronas, no sé cómo se llamará, y tartamudean cuando hablan. O sea, que pierden algunas facultades. Sí, bueno, respecto a eso, la neurociencia hace un par de años descubrió que en la zona temporal hay una regeneración neuronal. Bien, el lóbulo frontal, que es generalmente lo que más se afecta en el consumo de cocaína, el lóbulo frontal es una masa que se regenera. Bien, el tema es más que nada el tema de lo cardíaco, la presión arterial, los ACV. Bien, después con el tiempo se puede regenerar, se regenera de hecho, porque ya está demostrado. Por ahí una de las drogas más peligrosas es el LSD, el ácido, directamente es una gota en un cartón, eso es lo que más lima, digamos, el cerebro, ¿no? Lo que más afecta, exactamente. Pero después con el tiempo, si la persona se recupera, hay una regeneración de todo esto y puede llevar una vida normal. El tema es que todos los problemas que trae el consumo y la adicción, y bueno, en muchos casos la persona no llega a rehabilitarse. ¿Por qué? Porque se mató en un accidente de tránsito de antemano, o porque murió de un paro cardíaco de consumo de cocaína, o porque quedó con un ACV producto de la presión alta, porque la cocaína es hipertensiva, bien, y al igual que otras drogas. Entonces hay que ver si llega o no llega. Después están los casos en que sí se puede recuperar. El mensaje es: ¿el adicto se puede recuperar? Por supuesto que sí. Bien, de hecho yo soy tengo mi teoría respecto a que el adicto no es una persona que está toda la vida en recuperación. La persona puede salir y llevar una vida normal. Hay otros adictos que sí, ellos consideran que son que siempre van a ser unos adictos en recuperación. Están esas teorías que, más que teorías, son sentimientos de los ex adictos que están ahí, sienten que van a estar. ¿Pero por qué? Porque esa persona que piensa que va a ser toda la vida un adicto en recuperación tiene algo todavía de asociación positiva respecto a esa droga que consume. Hay otros casos en los que se recuperaron, ven la droga y se les contrita el espíritu, le agarra tristeza, le agarra rechazo y no la pueden ver ni en figurita. Entonces esa persona no le quedó una asociación de placer respecto de esa droga. Lo que tiene es una asociación de dolor, de tristeza, de infierno, de depresión, de angustia. Entonces esa persona es una persona que logró salir y no es un adicto en recuperación hasta el día que se muera. No, es que no tiene ninguna asociación de placer respecto de esa droga. Profes, ustedes también, si quieren preguntar, están habilitadísimos, por supuesto. Una de las cosas que surgió hablando en el salón con los chicos, que por eso también surgió esta charla,
fue por qué motivos se comenzaba a consumir, digamos. Bueno, el uso social saltó por un lado, y por otro lado también hablábamos de que era como la salida más fácil, y bueno, uno de ellos me dio un ejemplo de un familiar que tenía cierto problema y como que eso encontró en la droga la salida más fácil a esos problemas. Obviamente lo charlamos, como conclusión surgió que no solo esa persona no iba a solucionar ese problema de esa manera, sino que iba a tener dos problemas. Pero bueno, por ahí vos se lo podés explicar. Sí, exactamente, claro, que esto es así. La persona generalmente empieza a consumir, generalmente el que enferma es el emergente de una situación de conflicto generalmente familiar. ¿Bien? Ahora, la droga es dar respuesta efectiva para resolver ese conflicto y no. ¿Por qué? Porque en el momento ustedes van a tener un conflicto y sobre todo a la edad que tienen, ¿no? Que es una edad de adolescente. Es decir, ustedes atraviesan una crisis que es propia de la crisis adolescente. Bien, ¿qué es crisis? Cuando lo viejo murió y lo nuevo todavía aún no ha nacido. Ustedes están dejando de ser ese niño, ¿bien? ¿Para qué? Para convertirse en ese futuro adulto que van a ser. En ese periodo que es la adolescencia aparecen determinados cambios desde lo fisiológico, desde lo psicológico y muchas veces ciertas desestabilizaciones, ¿no? En lo emocional y demás. A eso si ustedes le suman, a esos cambios, algún problema familiar, bien, o algún problema de violencia en su familia, bien, o algún problema con el grupo de amigos, es muy probable que estén en un grupo de amigos, pinte el porro, la marihuana, pinte la bolsa de cocaína, pinte el alcohol y digan, me la pongo, me fumo 3 porros, me tomo 2 bolsas y me olvido del problema con mi papá, con mi mamá, con mi familia, con mis amigos. Y la realidad es que con el tiempo no solamente tienen un problema, que es el problema por el cual ustedes comenzaron a consumir, sino que a ese problema, bien, que con el tiempo lo pueden resolver, bien, hablando con un profesional, se les sube el problema de la adicción. Entonces ustedes no resolvieron ese conflicto buscando la salida en el consumo de droga. No lo resolvieron. El conflicto ni con papá, ni con mamá, ni con su noviecito, noviecita, ni con sus amigos. No lo resolvieron, al contrario. Le sumaron un problema más, que es el de la droga. Y con el tiempo tienen 2 problemas. El problema ese por el cual empezaron a drogarse y la adicción a las drogas. Entonces, ¿qué es lo mejor? Tienen un problema, sea familiar, escolar, en el barrio, con los amigos. La mejor forma es hablar con alguien de confianza que ustedes tengan, bien, hablar con un profesional y comentarle esta situación que a ustedes les genera mucha angustia y les genera mucha tristeza. Bien, y traten de resolverlo hablando con alguien de confianza que tenga ciertas herramientas para poder hacerles una devolución y que ustedes puedan resolver ese conflicto, bien, pero no busquen en la droga la respuesta, porque la droga lo que le va a hacer es, le va a sumar un problema más. Al que ustedes tienen, bien, vincular, familiar, existencial, le va a sumar el problema de la adicción. ¿Me explico? ¿Qué es lo que generalmente sucede? Y después pasa que el primer problema por el cual ustedes comenzaron a drogarse, lo resuelven. Esa crisis pasó, ese conflicto se resolvió, pero quedó la adicción a la droga, que fue la decisión que ustedes tomaron para resolver ese conflicto familiar, social, vincular, y quedó el otro, el de la adicción. ¿Me explico? Por eso digo, no resuelven nada buscando en la droga resolver un problema que tiene que ver con ustedes, con su familia, con sus amigos y demás. Bien, al contrario, le suman uno con el tiempo, que es la adicción a la droga. La marihuana,
la marihuana es adictiva. Bien. Lo que quise decir es que si la marihuana es buena, de medicina. Claro, ¿qué es lo que pasa? A ver. Exactamente, porque hay algo que el cannabinol, eso es un aceite que está demostrado, bien, que es bueno para la bulimia, para la anorexia, es bueno para ciertos trastornos de ansiedad, pero una cosa es el cannabinol y otra cosa es el THC, el tetrahidrocannabinol, que es el principio activo. Bien, son dos cosas distintas. Una cosa es el aceite medicinal, bien, que se extrae del cannabinol, bien, de la planta, y otra cosa es fumarse un porro. Son dos cosas distintas. El aceite no genera adicción y tiene que estar bajo receta médica y acompañada por una prescripción médica, bien, y está demostrado científicamente que el aceite es bueno para resolver determinados aspectos, cuestiones de problemáticas de salud. Bien, el aceite. Fumarse un porro es distinto. Bien, porque tiene más de 400 químicos y sobre todo tiene un principio activo que es el THC, que genera adicción. Bien, genera tolerancia la marihuana. Está demostrado que con el tiempo se necesita de una mayor dosis para lograr el mismo efecto que en un principio se lograba con una pitada. Es decir, ustedes fuman una pitada de porro, bien, y con el tiempo, a los 5 o 6 años, van a estar fumando 2 o 3 porros. Por lo general sucede eso. Bien, alguno te puede decir, y no, yo hace 10 años que fumo. Y fumo de vez en cuando, fumo 2 sequitas, 3. Está bien, bueno, yo le diría dejar de fumar un año y a ver si puede. En algunos casos no va a tener problema, va a dejar de fumar y no va a tener síndrome de abstinencia. Bien, y en otros casos se les va a complicar, ¿no? Se les va a complicar. No es que todos terminan siendo adictos dependientes, pero la realidad es que muchos de los que comienzan dándole un uso social terminan siendo adictos dependientes. Yo no generalizo. ¿Por qué? Porque está mal. Porque es cierto, hay casos que no terminan siendo adictos, pero hay casos que terminan internados por consumo de marihuana y yo conozco un montón de gente, no solamente amigos, sino conocidos, que fueron a centros de rehabilitación para rehabilitarse del consumo de marihuana porque necesitaban marihuana desde que se levantaban hasta la noche, para activar, porque si no entraban en una situación de angustia, de depresión, de ansiedad, y la marihuana los calmaba, les sacaba la depresión. Bien, se dieron cuenta que eran adictos con el tiempo, estoy hablando a los 15, 20 años en algunos casos. Bien, pero sucede, ¿cómo están también los que fuman 5, 6, 7, 8 años, dejan de fumar y no pasa nada? Bien, Paco, ¿alguno tiene algún conocido que consuma base? ¿Alguno tiene, no? ¿Algún conocido que fume? La pasta base es el residuo de la cocaína. Bien, lo que produce es un impacto mayor en el consumo. Bien, dura menos tiempo, es más intenso. Bien, es mucho más intenso la sensación, dura menos tiempo, pero también el bajón es mucho más profundo. La situación post-consumo de angustia es mucho más profunda. Y por supuesto que el Paco, la base, te aniquila, primero que es altamente adictiva y después que te aniquila en un corto, ¿viste? Menos tiempo. El estrato de la cocaína es lo que queda en el jarrón al fondo cuando se... Claro, exacto. Sí. Claro, y si hay que hablar de la composición del clorhidrato de la cocaína, tengo que hablar de solvente, no sé, pero hay como 100, hay que hablar de 100.
Claro, bueno, y está compuesto por un montón, tiene un proceso muy largo. Claro. Tiene un proceso muy largo, porque tienen hay un montón de químicos con los que se hace la cocaína. Estamos hablando, no sé, pero muchos. Es la base del extracto, lo que queda en el jarrón, eso se raspa, el residuo de la cocaína es la pasta base. Sí, el alcohol. El uso del alcohol es tan peligroso como otras cosas. Claro, el consumo del alcohol. El alcohol también es una droga que está demostrado que genera tolerancia. De hecho, hay un montón de personas que están en recuperación por consumo de alcohol. Bien, que son alcohólicas, que llegaron a una... ¿Cómo? Que llegaron a una situación de dependencia. Bien. ¿Te das cuenta? Claro, no, a ver, la persona por lo general se da cuenta que es adicta dependiente cuando la persona quiere dejar de consumir y no puede. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque cada persona es distinta. Entonces hay que ver en cada persona cómo la puede manejar. Si la puede manejar o no la puede manejar. Si puede tener un equilibrio y tomar equilibradamente o no. Bien, depende de la persona. La persona que consume todos los días y consume mucho alcohol todos los días es una persona que evidentemente está en una fase de dependencia. Hay que ver si vos le decís a esa persona deja de tomar alcohol, si puede o no puede. Bien, entonces ahí, por eso la respuesta es, hay que ver si la persona puede dejarlo o no, ¿no? Para eso tienen que intentar dejarlo, porque algunos dicen, no, yo la manejo, pero ¿cuánto hace que intentaste dejarla? No, bueno, fíjate, intentá y ahí te vas a dar cuenta. Bien, va a ser el termómetro justo para darte cuenta si vos estás en problema o no, si estás en una situación de dependencia o no, si la querés dejar y no podés. Bien, a lo mejor la persona intenta dejar la droga, pero lo que le genera dejar la droga es un síndrome de abstinencia que son distintos según la droga. Pero puede ser temblequeo, angustia, depresión, ansiedad. Si aparecen todos estos síntomas, bien, y de repente aparece el craving, que el craving es el deseo irrefrenable de ir a buscar la droga, es porque, bueno, evidentemente esa persona ya está en una situación de dependencia y tiene que, bueno, pedir ayuda y desde un equipo interdisciplinario abordar esa problemática. Lo más importante es que la persona se considere un adicto, bien, que quiera cambiar y que haga todo lo que uno le indica para cambiar. Son 3 puntos fundamentales. ¿Cómo, profe? No, digo, ¿cómo hacer para que esa persona que para uno es alcohólico, si esa persona no se da ni siquiera... Ponele que nosotros vemos a alguien que nos parece que es alcohólico, pero esa persona no se da cuenta y te dice que no. No lo reconoce. Por eso te decía, ¿cuándo te das cuenta? ¿Cuándo se da cuenta el otro, no el alcohólico? Porque el alcohólico parece que no lo reconoce nunca. Claro, sí. En primer lugar, el que tiene que reconocer la adicción es el adicto, el alcohólico, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer paso es reconocer la adicción. Segundo paso, que es muy importante, por eso es en el diagnóstico que uno hace con el adicto, es preguntarle si se considera un adicto. Bien, si te dice que sí, la segunda pregunta es, ¿y querés cambiar? Porque la persona puede que se considere adicta, pero no quiere cambiar. Está en una situación en la que, sí, estoy complicado, pero me quiero seguir drogando. Bárbaro. Si te dice que sí, que se considera un adicto, y en segundo término, que quiere cambiar, está la tercera, que es fundamental, tan importante como las 2 primeras. ¿Que cuál es? Es, vas a hacer todo lo que se te indique para cambiar. Bien, vos estás consumiendo. Yo no te voy a decir, no te voy a pedir que dejes de consumir. Bien, porque si no, no vendría, sería fácil, recuperaría 300 adictos por día. ¿Por qué? Porque viene y le digo, sí, ¿qué problema tenés? Soy adicto a la cocaína. Bueno, te voy a pedir algo, sí, decime, que dejes de consumir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el profesional? Es darle herramientas para que esa persona deje de consumir. Bien, ¿qué herramientas? Depende de la persona, porque cada problemática de consumo
requiere de un abordaje diferente, porque es una persona diferente, una subjetividad diferente, un mundo interno, una conformación familiar diferente. Entonces cada problemática requiere de un abordaje particular e individualizado. Bien, pero bueno, eso es básicamente la respuesta a esto. Después uno cómo se da cuenta es, salvo que vivas con el adicto, digamos. Si ve con el adicto y lo ve, la persona consume todos los días, sea cocaína o marihuana, ahí te das cuenta. El tema es que más que uno se dé cuenta, que se dé cuenta el adicto, ¿no? Porque es él el que tiene que decidir cambiar. Bien, no sirve de nada que la familia lo mande si el adicto no lo reconoce o no quiere cambiar. Capaz que sabe que está en problema, pero todavía no le llegó el punto todavía no perdió todo lo que generalmente el adicto pierde para poder cambiar. Bien, porque no solamente se pierde el trabajo, sino que se pierde la familia, la relación con los hijos, claro, sí, hay algunos casos que roban, exactamente. No todos, no todo el adicto va a robar, pero sí muchos adictos recurren al robo, digamos, a esta situación delictiva para poder tener dinero para poder comprar la droga. O también pasa que hay personas que venden el celular, la computadora, el tele, en una situación de desesperación, comienzan a vender bienes personales a cambio de determinados gramos de cocaína o lo que fuera, ¿no? ¿El alcohol con el tiempo qué te hace? El alcohol con el tiempo, ¿qué es lo que te hace? Claro, puede tener desde problemas gastrointestinales, cirrosis, claro, hepáticos, y el alcohol, como un montón de otras drogas, lo que te hace es que te termina aislando, además de estas cuestiones físicas, te termina aislando. Terminás consumiendo solo, terminás no teniendo relaciones sanas con tu familia, con tus amigos, porque el alcohol lo que hace es producir un desequilibrio a nivel sistema nervioso central. Entonces la persona que vive borracha es muy difícil poder tener un vínculo sano con una persona alcohólica que está todo el tiempo alcoholizada. Es muy difícil. Generalmente el alcohólico en situación de dependencia, no digo el alcohólico o la persona que consume alcohol esporádicamente, el alcohólico en situación de dependencia, por lo general, termina solo, aislado. Pasa con otras drogas también, bien, pero generalmente te destruye la vida social, la vida familiar, y obviamente que a nivel personal aparece todo lo que es la depresión, la ansiedad. Bien. Bueno, chicos, ¿alguna duda que haya quedado? Sí. Bueno, claro, si fumás porro, sí. Lamentablemente la edad de consumo ha bajado. Bien, la edad de consumo ha bajado y esta respuesta yo retomo acá un poquito lo que dije anteriormente hoy al principio, me hicieron una pregunta parecida. El cerebro se termina de desarrollar a los 21 años, bien, desde lo cognitivo. Entonces, un chico que fuma antes de los 18 años, tiene una implicancia negativa, según estudios, del 8% en el coeficiente intelectual. Bien, en algunos estudios dice que no se recupera, otro dice que sí, pero bueno, afecta desde el coeficiente intelectual. ¿Por qué? Por esta falta de desarrollo del cerebro que culmina a los 21 años. Por eso no es bueno el consumo de marihuana a edad temprana, 14, 15, 16 años. No solamente esto, sino que le puede producir una esquizofrenia, una división de la realidad, le puede producir situación de pánico, una situación de baja autoestima, puede tener implicancia en la autoestima
del chico, del joven que está en desarrollo. Bien, de repente un chico que se desenvolvía con normalidad en un grupo de amigos y de repente empieza a fumar porro y no se lo escucha más en el grupo. Empieza a hablar menos, se empieza a inhibir, le empieza a bajar la autoestima. Y ese chico, antes de fumar marihuana, un chico que se desenvolvía y se vinculaba y se relacionaba grupalmente de manera normal. Empezó a fumar porro y de repente empieza a no hablar, bien, a no animarse a opinar en el grupo de amigos, a dar su punto de vista. Entonces, tiene, entre otras, ¿no? Te nombro algunas. Bueno, chicos, espero que haya sido fructífera esta charla. Yo acá siempre, mi objetivo es uno, chicos. Mi objetivo es uno. Sembrar y que esta charla sirva para que al menos uno de ustedes pueda zafar de una situación de dependencia a las drogas, donde van a sufrir mucho, donde van a perder relaciones con sus padres, sus madres, sus amigos, sus parejas, sus hijos el día de mañana si tienen. Entonces, el objetivo de esta charla, chicos, que lo hago, ya digo, a modo de siembra, es lograr algo que yo no me voy a enterar, porque nunca me voy a enterar si realmente pude lograr eso en ustedes. Pero me voy con la satisfacción de haber hecho todo lo posible para informarlos y sobre todo para prevenir que ustedes lleguen a una situación de consumo problemático. Bien, les mando un beso y un abrazo enorme a cada uno de ustedes. Y a entera disposición para cuando me necesiten.